estudiantes. Incluso soñaban con ordenarse como sacerdotes. Apenas 2 años atrás, todos habían hecho filas inmensas con los alumnos de otros colegios y escuelas para recibir las vacunas que por primera vez llegaron al centro de higiene de Buga. Fue un suceso inolvidable, porque además de presentar una corta película animada en donde las vacunas vencían a las enfermedades, después se aplicaban a todos los niños y niñas sin cobrarles un centavo. Su mayor esparcimiento estaba en la lectura, en los deportes y en el cine de cada domingo en los teatros Santa Bárbara y Buga, los económicos del pueblo. Sin embargo, 20 minutos después llegó un teniente de apellido Vargas al mando de 80 o 100 unidades de la policía procedentes de la escuela Simón Bolívar. Sin pedir palabra, dio la orden de cargar contra los adolescentes para desalojar la vía. No hubo diálogo previo, ni siquiera un cruce de miradas, por tanto, escudos de fibra plástica y bolillos de madera. La policía emprendió su marcha mientras los estudiantes empezaron a cantar el himno nacional. La primera fila de los uniformados chocó contra las niñas del Julia, que no se movieron un ápice, y comenzó a empujarlas y golpearlas. Del lado de los estudiantes se arrojaron las primeras piedras, que fueron respondidas por la policía de similar manera. Como la variante era de reciente construcción, había suficiente piedra al lado y lado de la vía. Los estudiantes corrieron para protegerse y desde diversos ángulos se estableció una verdadera batalla campal, que incluyó esporádicos combates cuerpo a cuerpo. Por primera vez en la historia del departamento del Valle se enfrentaron policías y estudiantes. De uno y otro lado, por acción de las piedras, empezó a correr la sangre. En un momento dado, la policía pareció retroceder ante la furia de los estudiantes, quienes detuvieron su acción para auxiliar a los heridos. En ese instante, la contienda completaba casi media hora sin que la oposición de los adolescentes se entregara o retrocediera. Con la convicción de que todo había cesado, los estudiantes empezaron a prestar primeros auxilios a sus compañeras y compañeros. Les preocupaba que al menos 4 niñas presentaban roturas en sus cabezas y se quejaban tendidas o arrodilladas en el piso. Varios niños empezaron a llorar asustados. De repente, la policía arremetió de nuevo sorprendiéndolos. Se escuchó una detonación que bien pudo ser un disparo. 3 niñas casi desmayadas quedaron en poder de agentes de la policía, que en lugar de atenderlas, despojaron a 2 de ellas de sus correspondientes relojes y pasaron por encima de sus cuerpos. Los estudiantes se abrieron hacia los costados de la vía pidiendo viva voz que se detuviera la arremetida y se diera atención a las heridas. Amparo Díaz, dirigente estudiantil del Julia Restrepo, gritó: "No estamos contra el gobierno, es contra usted. Solo reclamamos solución para nuestro problema. Por favor, no nos atropellen". Los policías, sin embargo, continuaron su avance. El hecho enfureció a la gran mayoría de los jóvenes, que había permanecido en calidad de espectadora, y ganó el apoyo de algunos transeúntes. Arremetieron contra los uniformados de tal forma que el teniente Vargas dio la orden de retirarse cuando ya sus agentes retrocedían ante el frenético avance de los estudiantes. Al fin y al cabo, eran más que los disponibles de la policía. El cielo se oscureció de tanta piedra por los aires, decían los estudiantes del académico narrando los hechos. Los policías, literalmente, salieron corriendo perseguidos por los chicos que habían logrado arrebatar algunos escudos y bolillos. Era una escena inédita, desconocida para los vallecaucanos, que se adelantó por 10 años a los sucesos estudiantiles contra la policía argentina de Videla, que relató Piero en su canción Las cosas que pasan.
Pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Por fin, a las 11 de la mañana, el estudiantado abandonó la vía y empezó a caminar con aires de victoria rumbo al colegio Julián Restrepo. Pero no todo había terminado. Pequeños piquetes de policía atacaron a pequeños grupos de estudiantes cuando caminaban hacia el centro de Tuluá, intentando detener a algunos que emprendieron veloz carrera. Solo en la tarde retornó la calma. Al anochecer, una gruesa cantidad de los estudiantes del académico salió a la variante y pidió su regreso a Buga a los vehículos que pasaban. Otros pocos, por temor a ser detenidos, emprendieron su retorno a pie, entre cultivos, aprovechando las sombras de la noche. Algunos permanecieron en las instalaciones del Julián Restrepo hasta el día siguiente, cuando retornaron tranquilamente a sus casas. Todos tenían una consigna clara: la huelga tenía que proseguir. Febrero 14 y 15. La huelga continúa. Primera toma del colegio. El lunes 14 de febrero, con base en la declaratoria de huelga indefinida y conforme lo habían ratificado en la ciudad de Tuluá, Ricardo Duque, Colón Doncel, Morris Ackerman e Iván Arce, estudiantes de cursos superiores en el colegio, entraron de madrugada y subrepticiamente a las instalaciones del plantel. Trancaron la puerta principal para impedir el acceso del conserje Ricardo Hurtado y dieron el ingreso por otro sitio acordado con un centenar de estudiantes que arribaron muy temprano al colegio. Cerraron las puertas de salones y laboratorios e impidieron la entrada de los profesores. Algunos de ellos intentaron forzar su ingreso a las aulas, pero los dirigentes estudiantiles pidieron su retiro, aunque les advirtieron que incurrían en faltas disciplinarias y podían ser sancionados los alumnos que no se inmutaron. En ocasiones, los ánimos se exaltaron dando lugar a gritos y leves forcejeos. Finalmente, profesores y empleados se retiraron, dejando el edificio del colegio en manos de los estudiantes. Fue una toma total, poco buscada, casi entregada en bandeja. En concepto de Dr. León Moncayo, este suceso, unido a las discusiones que se presentaron con el profesor Carlos Moncayo en una asamblea improvisada y de urgencia, acabó de convencer a profesores y directivas que debían, sin mayores dilaciones, aplicarnos el principio de autoridad. En efecto, los docentes pidieron al rector reunir a los padres de familia y estudiar la aplicación de sanciones con el consejo directivo. El rector se dirigió a los padres a través de la emisora y los convocó para la reunión a las 7 de la noche en la concentración Carlos Arturo Cabal, una escuela ubicada en el centro de la ciudad, a solo una cuadra de la plaza de Cabal. Al colegio Tomado llegaron en horas de la mañana delegaciones del Politécnico de Cali y del Colegio Cárdenas de Palmira, con el propósito de presionar el diálogo con la Secretaría de Educación Departamental. Las comisiones de dichas instituciones se trasladaron a Tuluá en compañía de estudiantes del académico, en donde se encontraron con una delegación del Colegio Bolivariano de Caicedonia. Entre todos, con el Gimnasio del Pacífico y de Julián Restrepo, se formó una declaración de paro de 24 horas, el cual se extendería indefinidamente si la situación no era respuesta. Entre paréntesis, documento 4. Sendas copias originales fueron enviadas a la alcaldía de Tuluá y a la gobernación del Valle. En Buga, antes del mediodía, los estudiantes realizaron una asamblea en el patio del colegio, ocupado por una cancha de baloncesto, y deliberaron en completa calma. Dr. León Moncayo y Mario Arcila rindieron informe acerca de lo sucedido en la vecina ciudad
y se descalificó la actitud asumida por el rector Cayetano Delgado. En criterio de los estudiantes, en tanto el día viernes se había declarado una huelga solidaria que fue notificada con absoluta disciplina al rector. Este no debió decretar entonces vacaciones. En respuesta, algunas voces exigieron la renuncia del directivo, pero el presidente del consejo declaró que la única razón para continuar la huelga era exigir la renuncia de Cecilia Torres a la dirección del colegio Julia Restrepo. Agregó que actúan de acuerdo con su propia conciencia y en atención a una causa justísima. Las palabras literales las guardó en su memoria. Si bien el problema no era de Buga, ni la solución estaba en Buga, abro comillas, los estudiantes debían actuar como un solo cuerpo en todo el país sin egoísmos, cierro comillas. En oposición a los defensores del pensamiento retrógrado y esclavo del pasado, la huelga no es contra el gobierno, reafirmó. Tan solo intentábamos quemar las telarañas que no nos dejan crispar los puños, cierro comillas. La asamblea, que en ese momento contaba con la asistencia de más de 300 estudiantes, aprobó la toma del colegio y ratificó el paro por 24 horas. Las puertas fueron cerradas y se invitó a amanecer en el plantel. Los dirigentes estudiantiles, sin embargo, quedaron preocupados por las expresiones de algunos profesores que entregaron por los altercados ocurridos y por la convocatoria ya conocida a los padres de familia. La amenaza de sanción circulaba como rumor generalizado y no se vislumbraba intención de diálogo en las autoridades departamentales para resolver las dificultades presentadas en el Julio Restrepo. Algunos plantearon la posibilidad de entregar el edificio del colegio para volver a clases, pero les persuadía la palabra empeñada y la honorabilidad ante sus compañeros. De todas maneras, recordaron, el paro decretado terminaría al día siguiente, excepto si la asamblea decidía lo contrario. Con las instalaciones tomadas en la práctica, no podrían reanudarse clases hasta el miércoles 16 de febrero. Entre tanto, en horas de la noche se realizó la reunión de padres de familia con las directivas. Los asistentes no llegaron al centenar, un número menor al de los estudiantes en la asamblea. El rector Cayetano Delgado y el vicerrector Daniel Payán hablaron de la situación presentada a raíz de la declaración de huelga y lo acaecido en la ciudad de Tuluá. En primer lugar dijeron, el asunto del Julia Restrepo no era competencia del académico. Sus estudiantes no tenían justificación alguna para hacerse partícipes de un problema que no era de ellos. Por esa razón, argumentaron, la huelga no era justa ni entendible. Con respecto a lo sucedido el día sábado, según lo escuchó Ramona de Ortúa, estudiante de tercer año que acompañó a su madre a la reunión, los directivos reprocharon la manera abusiva como se ingresó al tren, así como el enfrentamiento con la policía. Estos actos eran inconcebibles, de auténtica indisciplina. Era insólito que jóvenes imberbes desafiaran a los uniformados al orden establecido por la ley. De manera gráfica y con una oratoria que se propuso llamar la atención de los padres, Daniel Payán retrató a los estudiantes heridos con la cara ensangrentada, poniendo sus vidas en peligro. En conclusión, el nombre del colegio estaba quedando por el piso debido al mal comportamiento de un número reducido de estudiantes que se hacía llamar, entre comillas, Consejo Estudiantil. Pero eso no era todo. Al tomarse el colegio para impedir las clases, el dicho consejo había negado el acceso al cuerpo de profesores y había causado daños materiales en oficinas y laboratorios. Ahora mismo estaban en poder de él
sin que pudiera garantizarse la integridad de muebles, materiales y elementos didácticos. Con esas conductas se desatendía la autoridad, se negaba la razón de ser del colegio y se menospreciaba la educación. Este tipo de actos contrarios al reglamento eran susceptibles de sanción y así procederían. Dos padres que intervinieron censuraron los hechos en que habían ocurrido los compañeros de sus hijos y llamaron a intervenir como padres para auxiliar a las directivas del colegio y promover el buen orden. El resto de los asistentes guardó silencio. Ever Sedano, egresado del académico, estudiante de la Universidad Nacional y miembro de la recién creada Federación Universitaria Nacional, quien había logrado ingresar a la reunión haciéndose pasar como padre de familia, fue el único que con breves palabras pidió comprensión y reconocimiento para los estudiantes. Abro comillas, la solidaridad es un asunto noble y de grandeza, cierro comillas, fue la frase que cerró su intervención. Al filo de la medianoche, en la soledad del colegio tomado, los estudiantes realizaron una confidencial reunión. Se encontraban 35 colegiales, entre los cuales se recuerda a José Javier Sánchez, Camilo Arturo Montenegro, Luis Alfonso Mondragón, Víctor Hugo Osorio, Héctor Lomo Cayo, Mario Arcila, José Valencia, Luis Alberto García, Diego Martínez, Luis Alberto y Paco Rengifo. Se hallaba presente, para sorpresa de los dirigentes, un alumno de primer año de bachillerato, cuyo nombre no se recuerda, pero de apellido Domínguez, y 3 de segundo año, Jairo Botes, Óscar San Clemente y Álvaro Romero. Participaron entonces alumnos de todos los cursos del colegio. Los puntos tratados los anotó Mario Arcila en una hoja blanca a lápiz. Documento 5. Borrada por el paso del tiempo, se alcanza a leer en ella, abro comillas, destitución del rector, profesorado y vicerrector, no olvidar las alumnas del Julio Restrepo, tratar de unir a los estudiantes de todos los colegios. Las conclusiones o acuerdos tomados en la reunión fueron los siguientes. Continuamos apoyando al Julio Restrepo hasta el miércoles de la huelga, luego moralmente volvemos a clase el miércoles, descontentos pero solidarizados. Reorganización interna así, campaña dirigida por directiva hacia todos los cursos secretamente. Cuando haya firmeza se declara huelga definitiva. Se declara el Consejo Estudiantil del Colegio Académico. El 15 de febrero, enterados por Sedano de lo sucedido en la reunión de las directivas con los padres de familia y probablemente esperanzados en una solución pronta al conflicto del Colegio Julio Restrepo, los líderes estudiantiles plantearon a la asamblea la posibilidad de retornar a clases, tal como lo habían acordado en la reunión nocturna del día anterior. La discusión se prolongó con largas intervenciones y discusiones que examinaron lo aprendido y lo avanzado. Algunos estudiantes proyectaron, sin embargo, la continuidad de la huelga, incluyendo reivindicaciones propias, como el cambio de profesores y directivos. Era algo que en grupos de estudio, en centros literarios o reunidos en el amplio patio del colegio venían discutiendo desde tiempo atrás. Los contenidos de muchas clases, especialmente la de religión, ni siquiera enteradas del Concilio Vaticano II, así como ciertos discursos y prácticas que consideraban retardatarias en algunos docentes, eran materia de disgusto y crítica. Ahora, los estudiantes estimaban propicia la coyuntura y arguían la necesidad de educadores con una concesión más acorde con la época, cuya consigna fuera el diálogo, la relación directa con el estudiante y no el autoritarismo. No obstante,
La mayoría consideraba que el motivo de la parálisis había sido claro y que no podía modificarse agregando otras razones. En el transcurso del debate, los estudiantes recibieron la noticia de que la secretaria de Educación Departamental, Bettina Franchi, citaba a las estudiantes de Julia Restrepo para una reunión decisoria en las horas matinales del día siguiente y que al parecer la renuncia de la directora estaba en su despacho, motivada por el cruento enfrentamiento entre policías y estudiantes. Al final, hubo consenso en volver a clases con 3 afirmaciones: el rechazo a las acciones emprendidas por la dirección del colegio, un regreso con carácter condicional y la continuidad del apoyo solidario a las estudiantes del Julia Restrepo. La asamblea aprobó una comisión que se reuniera con el rector Cayetano Delgado para obtener de su parte el compromiso de no aplicar sanciones a los miembros del consejo estudiantil y entregar el colegio dejando constancia del perfecto estado en que se encontraban muebles, enseres y material educativo. Igualmente, se designó otra comisión para viajar a Cali en compañía de las estudiantes tulueñas. El rector accedió a lo solicitado por los estudiantes, agradeció el estado de las aulas y sus implementos y aseguró que en ningún momento se procedería con sanciones. El Consejo Estudiantil redactó un escueto comunicado donde señalaba como, entre comillas, difamatorias las acusaciones que se habían presentado por parte de las directivas ante los padres de familia y protestaban por ellas al menoscabar la moral de nuestros padres hacia nosotros, enfrentarnos con ellos y no permitirnos defendernos. Ante esta actitud antidemocrática, agregado el Consejo Estudiantil, declarábamos que asistiremos a clase por coerción psicológica y física, continuando con el apoyo decidido e incondicional a las compañeras del Julia Restrepo. Documento número 6. Después de la reunión con el rector y de abandonar el colegio, los estudiantes fueron invitados por Ramón Elías Potes para conversar en su casa. Ramón Elías Potes era un político conservador en tránsito al anapismo, que había sido profesor del académico años atrás, apreciado por los estudiantes debido a su locuacidad, su don de gentes y su sencillez. Estaba dispuesto a jugar el papel de intermediario para buscar soluciones ante el gobernador y también ante las directivas del colegio académico para que todo volviera a la normalidad. Para ellos, les aconsejó lo mejor era volver a clases, renunciar al paro indefinido como muestra de su disposición al diálogo. Los estudiantes le expresaron las decisiones de la asamblea. Ramón Elías habló por largo rato, empleó toda su dialéctica para lograr acuerdos con los estudiantes y se comprometió a interceder personalmente ante la secretaria de Educación Departamental, Bettina Franchi. Al final de la reunión se firmó un documento a través del cual los asistentes se comprometieron a guardar silencio en lo convenido, de lo cual depende la solución del problema de UGA y Tuluá. Documento 7. Para los estudiantes, las palabras de Potes Pozo obraron como lenitivo. Algunos se sintieron por fin comprendidos por un adulto ajeno a sus padres o familiares. Eran realmente niños, en su cuerpo y en su espíritu. Mario Arcila había pasado parte de su infancia en un orfanato. Junto al nieto Martínez, recorría los restaurantes de UGA recitando poemas para recibir una moneda o un buen plato de comida. Participó y ganó un concurso convocado por el Instituto de Bellas Artes de Cali, escribiendo un ensayo sobre María, y tras recibir el premio consistente en una suma de dinero en efectivo, solo pensó en ir a comer con sus amigos. En sus ratos libres, junto a Ricardo Duque y Héctor León Moncayo, habían creado el grupo de teatro del colegio.
Varios de ellos intentaron también formar un coro bajo la iniciativa de Gerardo Arellano, pero terminaron llevando serenatas a sus primeras novias. Los sábados en la tarde trabajaban sellando formularios de Totogol o se reunían en los parques a leer, formaban grupos de lectura y estudio e intercambiaron libros, publicaban hojas volantes sobre temas académicos y literarios que compartían en el colegio y en las clases. Otras veces madrugaban a la plaza de mercado con el propósito de conseguir algunos plátanos obsequiados o perdidos en el suelo para desayunar con patacones. Paco y su primo Luis Alberto, que vivían lejos del centro, pasaban la noche leyendo. La lectura y la comida eran, a decir verdad, sus mayores pasiones.